La idea de esta charla, como se llama pasaje en el análisis inteligente de datos de la información al conocimiento, forma parte de una segunda etapa. ¿Cuál fue la anterior? Fue el pasaje de los datos a la información. En realidad está dirigido a las micropymes, que son, como ustedes saben, muy variadas, pero que básicamente tienen un común denominador. Yo las agruparía en dos partes: aquellas que cuentan con un sistema de gestión integral, ERP, y aquellas que, aún sin contar con ese sistema, se manejan a través de bases de datos o sistemas de planillas de cálculo, pero que ambas dos categorías tienen el común denominador de no aprovechar en forma integral, suficiente y satisfactoria sus datos. De eso se trata esta charla, de ver de qué manera podemos conocer, por lo menos a manera de algunos tips, qué herramientas existen hoy para poder potenciar ese análisis. En esta fase, que consiste en pasar de la información al conocimiento, tengamos en cuenta todo el contexto que hoy nos favorece arrimar las grandes distancias que existían hasta hace unos años entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, cuál es la nueva ley PYME, con todas las ventajas, no solo impositivas y crediticias, sino también de poder contactar a expertos PYME que puedan manejar herramientas avanzadas de este tipo. Y por otro lado, tengan o no tengan un sistema de gestión, en la medida que tengan un sistema de base de datos o de planillas de cálculos mínimamente satisfactorio, pueden pasar a lograr el conocimiento que hoy día no tienen. Bien, lo que vamos a ver durante la charla de hoy lo podemos dividir en dos grandes etapas. Una etapa de introducción y una etapa de características generales, conceptos generales. En la introducción vamos a ver un poco el ámbito de la minería de datos, las diferentes herramientas con que se pueden aplicar las minerías de datos, y fundamentalmente ya podemos ir sabiendo que inclusive los software, o sea, los programas que existen para minería de datos, muchos de ellos son sin licencia, o sea, open source, gratuitos, y eso también favorece incluso al uso de la minería de datos en las pymes. En este gráfico, independientemente de la relación entre las diferentes ciencias de aplicación, lo que me importa que detecten es que la minería de datos ha penetrado en realidad en todo ámbito. Basta que el ámbito contenga innumerables transacciones en términos de una planilla, innumerables filas generadas habitualmente, o aún sin tener un volumen grande de filas, tengan una cantidad significativa de columnas o de variables para esas filas, y ni que hablar cuando tienen ambas variables, o sea, tantas filas como columnas muy numerosas, es el momento de pensar seriamente en la minería de datos. Normalmente, el proceso de toma de decisiones, si bien pasó por muchas etapas históricamente, lo podemos dividir en un antes y en un después de la incorporación de la minería de datos. Hasta antes de la minería de datos teníamos este gráfico clásico donde en la base de la pirámide de los datos estaban los datos de gran volumen y de poco valor, en el medio se transformaban en información y en la parte superior eran de gran valor, era poco volumen y servía para la toma de decisiones. Pero convengamos, aclaremos que la base, el hecho que yo recién comenté, que los datos eran de poco valor, no me estoy refiriendo a poca importancia, porque en la medida que la materia prima, que son precisamente los datos, no fuera sustentable, no fuera coherente, no fuera consistente, mal se podría ascender en esa pirámide. Con la irrupción de la minería de datos, en vez de hacer un gráfico horizontal, vertical, se me ocurrió hacer un gráfico horizontal para que ustedes vean las fases por las cuales pasa el proceso de toma de decisiones.
hay una fase de datos, hay una fase de descubrimiento del conocimiento, y no conforme con ello, finalmente, a partir del conocimiento, una toma de decisiones mucho más científica que la que teníamos hasta antes de la irrupción de la minería de datos. Bueno, a título de ejemplo, supongamos que tenemos muchas transacciones. A través de esas muchas transacciones en los datos generamos un conocimiento que puede consistir, por ejemplo, en segmentar a las transacciones en función a los clientes, y dada esa segmentación, la toma de decisiones bien podría ser darle un tratamiento diferencial a cada uno de esos grupos o clúster de clientes. Otro ejemplo podría ser un sector que almacene innumerables quejas y reclamos, que muchas pymes cuentan con un sector especializado en ello, o con un módulo dentro de un sistema de gestión que lo registra. Bueno, eso nos podría determinar patrones de conducta y de compra de dichos clientes que se quejan y hacen reclamos. En función de ese nuevo conocimiento, nosotros podríamos hacer una anticipación a la deserción final por las reiteradas quejas y reclamos. O sea, primero tenemos las quejas y reclamos, después encontramos patrones, si tienen que ver con el horario, con la persona que atiende, con el artículo que vende, etc. Y en función de eso, luego tomamos la decisión de anticiparnos a la fuga. Bien, en cuanto a esta lámina de necesidades y contexto, lo que tenemos que saber es que la situación actual es que cada vez hay un volumen geométricamente creciente de datos a través de celulares, correos, y ni hablar de, obviamente, el propio sistema de gestión o la base de datos o el sistema de planilla de cálculo que esté usando. Si a su vez a esa situación le agregamos que se va creando mucha historia de dicha información, en la medida que sea correctamente almacenada, tenemos la posibilidad de, en función a la historia, ya vamos a ver cómo, de qué manera y con qué algoritmos, poder incluso predecir el futuro. O sea, no solo conocer la historia y el presente, analizando los datos profundamente con minería, sino predecir el futuro. Bien, el contexto actual lo que nos está diciendo es que básicamente el sistema de gestión de ERP lo que permitía era poder contestar a preguntas de tipo lineal, si se quiere, por ejemplo, si las ventas de un mes respecto de otro estaban aumentando. A través de la minería de datos vamos a poder contestar cuáles son los factores que determinaron el aumento de esas ventas. Bueno, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos es un proceso, o sea, no es un solo hito, sino que es un proceso, ya lo vamos a ver, que apunta a detectar patrones ocultos que no sean triviales, o sea, que sean importantes, que no estén a simple vista, que sean útiles y que sirvan para la mejor toma de decisiones. En realidad, se alimenta de muchas disciplinas, pero normalmente se la suele confundir, y por eso esta lámina apunta a reconocer la diferencia con la estadística, básicamente. La estadística normalmente tiene como objetivo, dados determinados hipótesis que tenemos a priori, poder validarlos, mientras que la minería de datos es de alguna manera el proceso inverso. Tenemos datos y descubrimos patrones, o tenemos datos y a través de descubrir patrones nos planteamos nuevas hipótesis. La diferencia entonces con los sistemas clásicos y modernos es que los sistemas ERP lo que hacen es mostrar la información de una manera diferente a cómo se ingresa, ordenada, filtrada, también categorizada, pero muestran los mismos datos de una manera más fácil para poder analizarlos. La minería de datos lo que hace es analizarlos propiamente dicho, o sea, no facilita la tarea de análisis. Las áreas de aplicación, bueno, un poco como lo vimos en el gráfico anterior,
y visto acá de otra manera, son infinitas. O sea, podemos analizarlo para el proceso de toma de decisiones, podemos analizarlo en los procesos de producción, podemos analizarlo en incluso, y lo que es muy importante, en la parte de redefinir la base de datos propiamente de la empresa. Esto es muy importante, a veces no se tiene en cuenta y termina impactando en los campos anteriores, inclusive en análisis científicos que se pueden hacer. ¿A qué me refiero? Uno, corre algoritmos de minería de datos y gracias a esos algoritmos o a esos programas específicos de minería de datos descubre correlaciones entre variables o descubre variables que no existen pero que de existir potenciarían el diseño de la base de datos. Como consecuencia de ello, realimenta incluso el diseño de la base de datos existentes, al detectar, repito, correlaciones entre variables o incluso variables inexistentes. Bueno, acá en esta filmina, en la parte izquierda, lo que vemos es el fundamento de por qué la minería de datos logra lo que logra. En realidad no es magia la minería de datos. La minería de datos logra lo que logra porque lo que ha hecho allá por la década del 80, que es cuando surgió en otros países, en Estados Unidos, acá surgió en la época del 2000, en las grandes empresas, llámese supermercados, bancos, compañías de seguro, etc. Pero lo que hace la minería de datos para lograr ese efecto que aparenta ser mágico, pero que no lo es reunir en un mismo lugar, en un mismo sistema, si se quiere, herramientas que provienen de diferentes disciplinas. Entre ellas la estadística, por supuesto, pero no solo la estadística. Tiene incluido herramientas de programación, tiene incluido herramientas de aprendizaje automático, de manejo de grandes bases de datos y de sistemas de información. Todo ello lo potencia y hace que, como vamos a ver en el resto de la charla de hoy y de la semana que viene, se logren responder a preguntas que a priori uno sabe que están en los datos, pero es impensable a priori, con el ojo humano o con las herramientas clásicas de los sistemas de gestión administrativo-contable, llámese plataforma, Tango, Begerman, poder lograrlo. Y a la derecha vemos el proceso, o sea, ¿qué hace un minero? Yo me defino como un minero. ¿Qué hace un minero a la hora de querer brindar un valor agregado a la empresa ni bien ingresa? En realidad la minería de datos, como vemos aquí, es parte central de un proceso que no arranca directamente con correr programas de minería de datos, sino que arranca con un paso previo que a veces hasta es bastante más doloroso, entre comillas, depende de cómo esté la empresa, pero no por ello fundamental, que es plantear la condición necesaria para que los datos estén aptos y en condición para ser incorporados en los programas de minería de datos. Entonces acá vemos un proceso donde vemos que a priori los datos pueden provenir de diferentes fuentes, de diferentes formatos, de diferentes tipos de archivos, inclusive CBS, TXT, y normalmente, como no hay un solo programa de minería de datos, hay muchos programas de minería de datos, de alguna manera los mineros nos encargamos de poder integrar, pulir y hacer consistente toda la información con un mismo formato y poder ingresarlos en la minería de datos para recién ahí comenzar el proceso de poder extraer esos patrones ocultos, no triviales y útiles para la toma de decisiones que yo les comentaba antes. Finalmente, y esto es importante, los patrones que se detectan no se tiran directamente a la calle, como quien dice, y se ejecutan, sino que primero se validan internamente por el propio minero con técnicas que están más allá de esta clase, pero para ver el grado de certeza que tienen los modelos y los patrones hallados. Pero segundo y fundamental, se venden, entre comillas, al responsable de la pyme, al responsable de la empresa, porque en realidad
el dominio del contexto y del negocio en particular, a pesar de que el minero, a través de su trabajo, ha crecido significativamente en dicho conocimiento, sigue siendo el capitán del barco en ese aspecto, en el conocimiento del dominio, el dueño de la empresa. Entonces es el dueño de la empresa quien valida ese patrón encontrado y lo transforma en una decisión estratégica. O sea, los mismos datos que el minero ha procesado pueden ser demostrados visualmente para que con toda tranquilidad el responsable de la pyme sepa que está decidiendo de una manera racional y no ya tan intuitiva como hasta antes. Bien. Siempre es importante y se dice que para saber dónde estoy hoy es bueno saber cómo llegué a hoy y cómo puedo, en función a esa evolución, llegar a un mañana un poco más venturoso. Para eso, básicamente, en esta filmina, sin ir muy atrás en la historia, lo que yo pretendí es que vean el antes y el después de la minería de datos para que valoren que realmente este es el momento de lanzarse. Allá por la década del 70, fines de la década del 70, principios de 80, las decisiones, aún de las grandes empresas, se tomaban en forma muy lenta, muy ineficiente, si la vemos con los ojos de hoy en día, y se ejecutaban la toma de decisiones a través de lo que se llamaban procesos batch. Alguno de ustedes tal vez lo recordará, o llamado lote en castellano. Lo que se hacía era, dado un problema o una necesidad de información muy puntual, muy específica, se generaba un algoritmo para que resuelva ese problema y ese algoritmo tardaba, en el mejor de los casos, un día en ser resuelto. ¿Por qué? Porque debía ser llevado al centro de cómputos, el centro de cómputos lo procesaba y normalmente tenía algún tipo de error, incluso sintáctico. Eso hacía que había que volver al día siguiente, corregir el problema sintáctico y volver a mandarlo. En una cuestión de días el problema estaba resuelto, pero seguramente, como era un problema muy específico, como dije antes, despertaba otro problema, o hijo de este problema, o hermano o accesorio de este problema. Y entonces el empresario, el dueño de la empresa, en ese entonces eran grandes empresas que accedían a los sistemas de computación, pedía un nuevo algoritmo, pedía una nueva solución a un problema nuevo generado. Eso generaba un nuevo proceso lote y eso llevaba mucho tiempo. Bueno, pasó la década del 70-80, llega en la década del 80 los sistemas de gestión integrados, que la gran ventaja que tienen es que en un solo lugar, a través de lo que ustedes conocen como diferentes módulos, permiten almacenar toda la información e inclusive no solo a nivel de entrada, sino a nivel de salida. Entonces, un sistema que ya está probado y que ya está suficientemente usado en la empresa, empieza a ser dividido en sectores. Cada sector es responsable de determinadas tareas dentro del flujo del proceso de la información que circula en la empresa, y existen reportes que salen periódicamente y que sirven para analizar, rescatemos esto, subrayemos esto, sirven para empezar a analizar la información. O sea, porque de alguna manera los sistemas de gestión son datos transformados en datos, en otras visualizaciones que a priori el usuario le pidió al programador que le genere 10, 15, 20 salidas. ¿Cuál es el problema de esta década del 80? Bueno, que la información siguió creciendo, que el contexto interno y externo siguió cambiando, y entonces los sistemas de gestión empezaban a necesitar constantemente actualizaciones, o empezaban a quedar los equipos de computación un poco obsoletos dado el volumen de información que iban teniendo. Aparece en la década del 90 la posibilidad de lo que llamamos cubos, o en términos de planilla de cálculo lo van a interpretar mejor como tablas dinámicas, o sea, la posibilidad de agrupar grandes volúmenes de transacciones en subgrupos, por día, por semana, por cliente, o sea, por algún tipo
de atributo y de esa manera simplificar la visualización, que esto es el gran salto que se produjo en la década del 90, la visualización desde diferentes cortes de vista de la empresa de sus diferentes procesos, sus diferentes canales de venta, sus diferentes etapas de proceso, etc. Y finalmente, en la década del 2000, en las grandes empresas en Argentina, irrumpe la minería de datos, donde la principal característica es que no ayuda a analizar los datos, sino que los analiza. Bien. Visto de otra manera, y a manera de síntesis de esta primera parte, tenemos de vuelta el previo, los sistemas ERP con las ventajas que tienen y las limitaciones que tienen, y abajo la minería de datos con la posibilidad de generar nuevo conocimiento. Y a la derecha tenemos otra manera de ver el flujo de la información, haciendo hincapié en que normalmente los sistemas de minería de datos permiten incorporar datos de todo tipo y de todo formato, o en todo caso el minero los convierte a los formatos compatibles con esos sistemas de minería de datos. Y en la última etapa, para tomar decisiones, los propios programas de minería de datos lo que contienen en su interior es la posibilidad de validar la fiabilidad de los modelos generados. Bueno, vamos a hablar entonces en esta etapa de las características generales, algunos tips en primera instancia. Bueno, un poco el sentido común nos dice ¿por qué usar la minería de datos? Bueno, básicamente el sentido común nos dice, bueno, evidentemente nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y una mejor calidad en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Además, va a identificar más fácilmente los factores críticos y, por ende, al identificar los factores críticos de la empresa, va a poder definir prioridades para atacar de acuerdo a la importancia relativa de esos factores críticos. Bueno, ya entrando en el tipo de algoritmos de minería de datos, para que tengan una idea un poco más acabada, hay muchos algoritmos de minería de datos, no muchos programas de minería de datos, porque los programas de minería de datos almacenan diferentes algoritmos de minería de datos. El programa A puede almacenar 10 algoritmos, el programa B puede almacenar 8, de los cuales 2 no almacena el programa A, y así sucesivamente. O sea, hay muchos programas, pero lo importante es que hay muchos algoritmos de minería de datos. Pero para tener una primera aproximación a ellos, los vamos a categorizar en supervisados y no supervisados. También llamados descriptivos y predictivos. ¿Cómo es esto? Los no supervisados o descriptivos son aquellos algoritmos que lo que hacen es establecer correlaciones entre las variables de la estructura de base de datos que estemos analizando. O sea, no hay lo que se dice variables dependientes y variables independientes en la información. Son todas independientes, no hay una relación causa-efecto y por ende lo que se logra establecer es un mejor conocimiento de la estructura de la información interna y poder, por ejemplo, hacer un clúster de clientes. O sea, agrupar a los clientes en N categorías, por ejemplo, podrían ser 3 categorías y así lo definiera el usuario final, porque eso es lo que pretende, para hacer 3 tipos de publicidades diferentes, o dejarle al propio algoritmo de minería de datos que el clúster, la cantidad de clúster, lo defina el propio programa con una regla de eficiencia. Bien, estos algoritmos que se llaman no supervisados siempre trabajan con todas las variables sin conocer causa-efecto. Ahora bien, existen algoritmos supervisados, donde nosotros ya tenemos a priori en la base de datos una variable normalmente, una variable dependiente y una serie de variables independientes. Esto nos permite predecir. ¿Por qué? Porque en la medida que yo veo
correlaciones entre el resultado de la variable dependiente y sus independientes. Por ejemplo, ¿se enfermaron o no se enfermaron tales animales? Bueno, si empezamos a analizar todas las variables que tenemos para cada una de las 30 categorías de animales o de las 3.000 categorías de animales, empezamos a poder discriminar y saber cuáles son las variables que determinan más probabilísticamente que se enfermen o no. Entonces, eso nos permite el día de mañana, cuando viene un animal nuevo, en nuestro caso, un cliente nuevo, por ejemplo, saber si va a ser moroso o no. Retrotrayéndonos en el ejemplo y aplicándolos a un comercio, tenemos una serie de clientes con un resultado de morosidad o no, pero a su vez tenemos un montón de variables para esos clientes. En la medida que viene un nuevo cliente y relevamos esas variables a priori, vamos a poder saber hasta qué punto le damos 30, 60 o 500 días de crédito. Bien, así como yo les decía que no era magia el tema de la minería de datos, sino que era producto de una sinergia que se producía por tener incorporado en los propios sistemas de minería de datos varias herramientas de varias disciplinas, para poder usar la minería de datos se requiere, bueno, manejo de estadística bastante sólido, conocer bastante de programación y fundamentalmente de base de datos. Con esos tres requisitos y obviamente conociendo el contexto, vuelvo a repetir, no a nivel del usuario final, pero conociendo el contexto para ver cuáles patrones son detectados, son obvios y cuáles son no obvios, podemos interpretar los resultados y debemos saber interpretar los resultados a partir de los datos. Bien, las reflexiones a futuro son básicas y también de sentido común. La minería de datos ha venido para realmente quedarse, va a mejorar la toma de decisiones, va a mejorar el timing comercial y fundamentalmente lo que hoy es una ventaja competitiva para las pymes es una cuestión de supervivencia en breve. De la misma manera que pasó allá en la década del 2000 con las grandes empresas, cuando inicialmente fue una ventaja competitiva y hoy ya es una condición sine qua non de supervivencia. Bueno, esto visto de otra manera, vamos a ver el proceso del KDD, que es el descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos, Knowledge Discovery Databases. Dijimos que la minería de datos era parte de ese proceso, estaba en el centro y arrancaba, como vemos ahí, consiguiendo toda la información, seleccionándola, limpiándola. Hay un dicho que dice que la limpieza de los datos antes de ingresar en minería de datos lleva más del 50% a veces que el propio proceso de minería de datos. Lo que pasa que esa limpieza sirve de por vida, porque en la medida que yo instruyo a una persona que es data entry de corregir un error que hace habitualmente, supuestamente no lo va a volver a hacer. Entonces ese 50% con el tiempo se va disminuyendo ostensiblemente. Y el tiempo del minero, en la medida que va viviendo más tiempo con la empresa, empieza a ser mucho mejor aprovechado y más explotado directamente en encontrar esos patrones ocultos que yo siempre comento. Bueno, y a la derecha vemos nuevamente la diferencia entre las posibilidades que tiene la minería de datos y en realidad hay una posibilidad adicional que no la había comentado porque es propia de la estadística más que de la minería de datos, pero sepamos que también está dentro de la minería de datos, dentro de los programas de minería de datos. Uno ingresa a la empresa y a veces se encuentra con lo que llamamos usuarios inteligentes. Entonces lo primero para crear un feedback positivo y de confianza es consultarle, ¿vos qué pensás? ¿Qué sospechás?
¿Qué hipótesis tenés? O sea, dispararle proposiciones por sí o no a quien hasta ese momento es el mejor conocedor del dominio, como para que él plantee dicha duda, y al plantear dicha duda, los programas de minería de datos, que también incluyen la respuesta a test de hipótesis, las puedan responder con facilidad. Superado esa etapa, normalmente viene un proceso de atacar el conocimiento no dirigido, porque a priori tal vez no hay variables dependientes e independientes, y después atacar la etapa del descubrimiento dirigido, o sea, de poder pronosticar a futuro. Bueno, este es un gráfico donde vemos más claramente lo que acababa de decir recién, donde tenemos a la izquierda simple verificación, que forma parte de KDD, pero no tanto del descubrimiento. Y ahí tenemos las técnicas SQL, que son lenguajes de consulta a grandes bases de datos, el manejo de OLAP y la parte de análisis estadístico. En cambio, a la derecha, que tenemos el descubrimiento, lo que sí tenemos son las técnicas descriptivas y predictivas que yo les comentaba. Bajando un poco más en detalle, vamos a ver ejemplos de algoritmos descriptivos y de algoritmos predictivos. Algoritmos descriptivos pueden ser, por ejemplo, detectar categorías de canales de distribución o de ciudades de distribución, donde yo veo que una empresa, Mar del Plata, Rosario y Mendoza, forman un clúster. Ya veremos para qué me sirve saber que forman un clúster y cuál es la estrategia, y La Pampa, Chubut y Salta forman otro clúster. Eso es un ejemplo de los diversos algoritmos que existen dentro de esta categoría descriptiva. Otro ejemplo de categoría descriptiva es la posibilidad de hacer patrones secuenciales. Los patrones secuenciales, que los podemos combinar no, pero digamos vincular con las reglas de asociación, tienen un común denominador. Pueden ver la frecuencia de hábitos de un consumidor, de un cliente, de un proceso, de lo que fuera, en función las reglas de asociación en una misma unidad de tiempo y los patrones secuenciales a través del tiempo. Esto lo vamos a ver más en detalle hoy mismo cuando veamos un ejemplo concreto de uno de estos algoritmos que va a ser el de reglas de asociación. Por otro lado, tenemos los descubrimientos predictivos, donde básicamente, si bien hay muchos, los principales que quiero que se lleven de esta charla son el árbol de clasificación y la regresión. Básicamente, los dos predicen en función a la historia la variable dependiente de información futura que vaya ingresando a la empresa. La gran diferencia que hay entre el árbol de clasificación y el de regresión es que la primera apunta a detectar la variable de salida cuando ésta es categórica o binomial, sí, no, y los árboles de regresión apuntan cuando, o sea, se usan cuando las variables a predecir son numéricas. Básicamente, para tener una idea de un árbol de clasificación, sería el típico if-then, o sea, si pasa algo, pues entonces hacemos una nueva pregunta y una nueva pregunta y una nueva pregunta y creamos un modelo que consiste en que si, por ejemplo, los clientes que vienen los sábados entre las 5 y las 7 de la tarde tienen más efectividad si les vendemos con efectivo que con tarjeta de crédito. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora, pero podría ser un modelo perfectamente descubierto en función a los datos. O sea, los datos hablan. Los datos hablan porque, vuelvo a repetir, nosotros ya tenemos la información de que ese tipo de nicho, ese tipo de cliente se comportó de esa manera. Por eso utilizamos un árbol de clasificación. Si no, por ejemplo, utilizaríamos, como dije antes, un clúster. O sea, tratar de agrupar porque desconocemos totalmente la información y queremos simplemente descubrirla.
Bueno, acá tenemos un poco más en detalle lo que yo venía hablando recién y vemos a la izquierda los supervisados y a la derecha los no supervisados. Son ejemplos. Entonces, el árbol de clasificación tenemos, por ejemplo, esta estructura de árbol que yo le mencionaba y funciona con determinadas limitaciones. En la medida que yo al modelo lo haga muy simple, va a ser pobre, y en la medida que yo al modelo yo lo haga muy, muy complejo, o sea, con muchas condiciones, también va a ser pobre. O sea, tiene que tener un nivel intermedio, no sé si se puede interpretar en esta charla, de variables condicionantes como para que sea lo más inferencial posible respecto del universo. Porque si yo, por ejemplo, digo, con el ejemplo anterior, los hombres que vienen de 7 a 8 de la tarde compran y tal vez es muy pobre, pero si digo, los hombres que vienen de 8 de la tarde piden por un electrodoméstico, lo atiende una mujer, tarda más de 10 minutos y pagan con tarjeta de crédito y tienen tal documento de identidad, compran. Bueno, he hecho a propósito un ejemplo que en realidad no nos sirve para mucho, va a tener un grado de eficiencia del 100% porque compra, pero está referido exclusivamente a un sujeto. Y a la derecha tenemos ejemplos de no supervisados que, vuelvo a repetir, vamos a hacer un ejemplo bien detallado de reglas de asociación, donde a lo que apunta es a detectar en una serie de transacciones, el ejemplo típico que se suele dar es de los supermercados, que tienen un volumen grande de supermercados, y detectar cuáles son las asociaciones más habituales en un solo ticket de compra de productos. Esto que parece impensable, dada la inmensa cantidad de artículos que hay en un supermercado y de clientes que hay, esto es un algoritmo que se usa constantemente en los supermercados y que define un montón de estrategias que ya vamos a ver. A su vez, podríamos hablar de otro ejemplo de supervisado, como por ejemplo el algoritmo de análisis discriminante. A diferencia del árbol de clasificación o del árbol de regresión, que son para agrupar a los registros de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia de su variable dependiente, el análisis discriminante ya tiene a priori las categorías de, por ejemplo, del cliente que compra y del que no, del cliente que me abandona y del que no, del cliente que después de comprarme un producto me compra otro. O sea, ya tiene las categorías. Entonces lo que hace es, ante nuevos clientes, poder anticiparnos y poder, como dice el nombre del propio algoritmo, discriminar si va a pertenecer al tipo A o al tipo B de esas dos categorías con que ya contamos. Bien, yendo a un ejemplo práctico, habíamos anticipado que íbamos a ver un algoritmo en particular. Me pareció que el intermedio, ni el del planteo de la hipótesis, que es el primero de todos, ni el último, que es el predictivo, que es el último que se suele hacer en una empresa, el descriptivo puede ser el promedio, si bien no existe el promedio, pero el promedio para ustedes, que ustedes puedan ver lo simple, entre comillas, que puede ser detectar patrones ocultos útiles para la toma de decisiones estratégicas. A la izquierda lo único que hay es un gráfico que muestra simbólicamente, porque no funcionan así los programas, pero muestra simbólicamente lo que sería las reglas de asociación. Hay 5 artículos volcados en fila y en columna, y ya sea en fila o en columna se lee siempre lo mismo, y por ejemplo vemos que cuando se compra el artículo primero, se compra tantas unidades del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, y así sucesivamente. Y ahí a simple vista, como son pocos artículos y es un ejemplo preparado a priori, ustedes pueden llegar a las 3 conclusiones del margen inferior izquierdo que dicen que, por ejemplo, siempre que se compra jugo es más probable que se compre tal artículo, o siempre que se compra detergente nunca se compra otro artículo. O sea, son
ejemplos fáciles, visibles, y que obviamente el algoritmo de regla de asociación, esto sería una regla de asociación simple para interpretar lo que es una regla de asociación, o sea, detecta aquellas correlaciones más fuertes dentro de un universo. Ahora imagínense que en cada ticket de cada uno de nosotros, cuando vamos a un supermercado, hay 50, 100, 200. A su vez, hay millones de tickets de los clientes. Entonces, tenemos un gran problema. La combinación que hay de filas y de columnas para detectar reglas de asociación es multidimensional. Y es ahí cuando entra la minería de datos. Bueno, para eso hay un ejemplo clásico, típico, que se da en nuestro ambiente, que es el ejemplo de la compra del pañal y de la cerveza en un supermercado, que algunos lo llaman mito porque suponen que puede ser verdad o no puede ser verdad, pero más allá de eso se los voy a comentar sucintamente. ¿De qué se trataba este mito? Básicamente lo que apuntaba era que un supermercado poseía dos grandes bases de datos, una la de fidelización, donde había logrado conseguir de sus clientes, no de todos, pero sí de muchos, los datos específicos, fijos, genéricos, de edad, sexo, ubicación, etcétera, estado civil, o sea, los datos básicos que le permitieran tener una información referencial de sus clientes. Y por otro lado, el sistema típico de cualquier empresa, que son las transacciones, donde estaban todos los tickets almacenados, todas las ventas que se iban produciendo. Entonces, quiso el dueño, disparó la necesidad de aplicar minería de datos para ver si había alguna regla de asociación entre esos dos archivos de alguna manera. Entonces, lo que hizo fue correr un algoritmo de minería de datos, corrió diferentes hasta que corrió el de regla de asociación. A través de ese algoritmo descubrió un montón de reglas, porque imagínense, las reglas que se pueden crear acá mismo de 5 por 5, imagínense de 100.000 por 500.000, son infinitas. Entonces, de acuerdo a los patrones que tienen los programas de minería de datos, en este caso la regla de asociación, no sé, soporte, confianza, un montón de patrones que se le puede definir al programa, empezó a achicar las reglas secuenciales a salir hasta que tuvo una cantidad bastante sólida de reglas de asociación, o sea que se cumplían bastante fuerte. Algunas fueran muy obvias, como por ejemplo que compraba pan, compraba leche. Entonces no servía, o sea, no, si bien era un conocimiento confirmado a la luz de los datos, no servía para tomar ninguna decisión. Pero hubo otra que llamó poderosamente la atención. Resultó ser que determinado grupo de clientes en determinado momento de la semana compraba fuertemente, había una fuerte correlación entre la compra de pañales y la compra de cerveza. Esto llamó la atención y ayudó, así como fue de causa a efecto, ayudó a ponernos a pensar, a la gente que tomaba decisiones estratégicas en la empresa, a ir del efecto a la causa. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, primero, las edades eran edades de gente que normalmente era una edad típica de poder tener hijos. Supongamos, no sé, entre 25 y 30 años. Bien. La zona era una zona de muchos bares o gente muy habituada a tomar cerveza, y entonces empezaron a tomar algún conocimiento más profundo. A eso a su vez se le agregó que a esa ciudad le gusta tomar alcohol, que los viernes a la noche suele salir más frecuentemente a hacerlo, y entonces descubrieron finalmente que era obvio que el pobre papá, recién papá, tenía que hacer la compra y aprovechaba para no perder por lo menos la cerveza, no iba al bar con sus amigos porque no le era permitido socialmente, pero sí podía de alguna manera compensarla a su señora llevándole los pañales. Entonces, lo primero que hizo el supermercado, ¿qué fue? Provocar la venta compulsiva. El pañal y la cerveza, que estaban totalmente alejados en otro sector, los juntó y evidentemente aumentó el volumen de ventas. Segundo, y finalmente, lo que también hizo en una segunda etapa, confirmado ya fuertemente
ese patrón descubierto, lo que hizo es, como la cerveza lo que tiene es un margen chico, escaso, no así el pañal, formó un combo entre los dos artículos y, disminuyendo el markup de la cerveza, aumentó un poco más significativamente el markup de los pañales y, amén de haber aumentado el volumen de ventas, también logró, a partir de ese momento, aumentar la rentabilidad. Bueno, para finalizar, como suelo hacer en este tipo de charlas, trato de dar algunas frases célebres o verdades, digamos, indiscutibles, como resumen y como moraleja, digamos. Digamos que la minería de datos no es magia, la minería de datos no es simplemente comprar un software o no comprar un software, obtenerlo de los gratuitos que existen en Plaza, y tampoco la minería de datos es una solución rápida a los problemas de negocio. Pero lo que sí le puedo asegurar es que si usted, empresario o asesor o integrante de una pyme, tiene poder de decisión, en la medida que usted se focalice en el core, va a beneficiarse si delega en los especialistas en análisis inteligente de datos como muchas tareas especiales que se suelen tercerizar. En síntesis, usted va a tener garantizado el aumento de sus ingresos vía aumentar su volumen de ventas por tener un valor agregado respecto de su competencia por analizar inteligentemente sus datos, y también vía disminución de sus costos por tercerizar aquellas tareas que de alguna manera le exceden, pero que saben que siempre se pueden hacer mejor. Muchas gracias.